Somos Factor TV, un canal que te acercará a Dios. Empezamos a escribir un libro que es sobre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero hace algunos meses atrás yo había empezado a escribir sobre los improbables. Y esa palabra improbables es como tan interesante porque parece que la historia está cargada de improbables. Hablar de Tales, de Mileto, hablar de Exámenes, hablar de Heráclito, de Pitágoras, de Parménides, de Demócrito, hablar de Sócrates, de Platón, hablar de los grandes inventos que le cambiaron la historia al planeta, como el arado, como los clavos, la pólvora, la brújula, la imprenta, el dínamo o el dinamo, la penicilina, hablar de gente como Robert Walton, como John Rogan, como John Carlon, como Jo Van Troff y otra cantidad de gente que yo olvidaría. ¿Qué decir de Tesla? ¿Qué decir de gente que le marcó la historia a este planeta? Un hombre sordo que cambió la historia de lo que nosotros conocemos como sinfonía. Que la historia moderna de alguna gente que nadie se imagina, que un predicador interesante como este muchacho argentino con Asperger. Y uno se detiene por un momento y uno dice, ¿qué vio Dios? ¿Qué vio el Dios de los cielos en un hombre metido en una cueva como Gedeón? ¿Qué miró Dios en un iracundo sanguinario como Pedro? ¿Qué miró Dios en un pasivo como Moisés para revelársele a él de la manera como no se lo hizo a nadie? ¿Qué miró Dios en Abraham, que decidió cambiarle el nombre y al cambiarle el nombre le cambia su identidad? ¿Qué vio Dios en su mujer? ¿Qué vio Dios en una persona fracasada como Elías, que pudo encontrar el Dios de los cielos en ellos? Me puse a estudiar este libro, que lo he leído varias veces, pero nunca lo había tenido los 3 tomos, porque la Biblia habla de los libros de Enoc, pero curiosamente nosotros no tenemos acceso al libro de Enoc porque lo encierran en un grupo que se llaman los libros apócrifos. Entonces aparece sí en la Biblia católica, pero no aparece en la Biblia nuestra. Pero curiosamente el libro de Enoc se traduce en 3 partes. Es interesantísimo, porque nosotros leemos en el libro de Génesis que dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero es como tan corto el contenido, porque decir que caminó, y entonces hay grandes debates de escuelas, la escuela preamilenialista, la posamilenialista, hay postulados. Hay alguna gente que dice que uno de los testigos del Apocalipsis será Enoc, porque la Biblia dice que uno de los testigos no vio muerte. Y entonces hay debates, porque allá en el monte de la transfiguración, en el Nuevo Testamento, aparece Jesús, aparece la ley representada por Moisés, aparece Moisés en el monte y aparecen los profetas representados por Elías, pero curiosamente no aparece Enoc. Entonces parece que uno de los 2 testigos, o los 2 testigos que aparecerán en el final de los tiempos, según la profecía, no puede ser Enoc. Pero la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces Daniel me consiguió este tomo que trae los 3 libros y empecé a estudiarlo. Y me llamó muchísimo la atención este libro. Y este libro da una explicación que me parece, para mí, me parece estupenda, porque el libro de Enoc no dice que Enoc caminó con Dios como lo diría el Génesis nuestro, sino que el libro de Enoc dice que fueron tantos los errores que Enoc cometió
que el día que logró caminar de la manera correcta, entonces Dios se lo llevó. Y eso me pareció, para mí me pareció extraordinario. ¿Por qué? Porque la idea que la Escritura da es que cuando alguien ha sido marcado por Dios, parece que Dios busca el momento para salvarlo. Hay gente que no debería de salvarse, pero tienen un intercesor o una intercesora, y parece que Dios les da tiempo de llegar a un hospital, y en el momento en que pudieron ser salvos, Dios los salvó. No sé si ha visto que hay gente que se muere en un accidente que no tiene tiempo ni siquiera de decir ahí. Pero parece que hay otros que por encima de los errores, en el momento en que se pudieron enganchar en la misericordia, el favor de Dios los alcanza. Y a eso yo le llamo improbables. Los improbables no encajan. Los improbables son como Tesla, que sus padres eran pastores metodistas, pero como él tenía alguna desviación sexual, entonces lo excluyen. Hasta el día de hoy hay explicaciones, que muchas de ellas son falsas, sobre la Torre Eiffel, sobre la influencia de Tesla sobre el señor Eiffel, sobre la influencia de Tesla hasta el día de hoy. Tesla le cambió la historia a este planeta como nadie lo imagina. Un hombre que para mí era un improbable, pero para la mente del Creador era una bendición este planeta. Escuche, porque para mí esto es demasiado poderoso. Mi profesor de cuántica en la universidad me dijo un día: Rafael, si una mariposa agita sus alas en las costas de Marfil y lo hace en el momento en que los vientos cálidos se unen con los vientos alisios, puede ser posible que el movimiento de esa mariposa puede producir una tormenta tropical, puede producir un tifón, y podría ser posible que produzca un huracán. Entonces me puse a pensar, Jesús dijo: si 2 o 3 se pusieran de acuerdo. Parece que Jesús, aunque no enseñó cuántica, parece que manejaba la cuántica, porque la cuántica es que hay un poder supremo que es invisible, que solo funciona en el momento del acuerdo, y solo funciona en el momento en que otros no lo logran ver, pero que yo sí lo entiendo y lo logro ver. Yo fui a tantos seminarios, escuché a tantos predicadores decir cosas que me parecieron interesantísimas, pero una de las que a mí me marcó la existencia es que escuché predicadores, se lo mandé a Daniel una madrugada, escuché predicadores decir: es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque al cambiar nuestra forma de pensar, cambiará nuestra forma de vivir. A eso se le llama el poder de un pensamiento, porque dice que un pensamiento te da una estructura de pensamiento, la estructura de pensamiento te da una forma de vivir, la forma de vivir te da un paradigma, y el paradigma te da una existencia. Pero me fui un poco más allá y me di cuenta, Pastor Wilson, Pastor Sánchez y los demás hermanos que están aquí, señor ministro, las hermanas que son vecinas mías aquí, me di cuenta que eso es mentira. Eso es tan falso. Decir que un pensamiento puede marcar mi existencia, creo que sería hablarle a una raza caída. Descubrí algo y lo tuve que anotar. Tú no eres lo que piensas. Tú eres el resultado de una conciencia infinita. Y número 2, tú no eres lo que piensas. Tú eres lo que tus ojos ven. Porque si usted recuerda, lo que los ojos de Eliseo miran es muy diferente a lo que los ojos de Giesi ven. Giesi ve los soldados, Giesi ve el peligro, Giesi ve la muerte, cuando de pronto el profeta ora para que los ojos de Giesi se abran.
En el momento que los ojos de Giezi se abren, cambia la perspectiva. Porque ahora Giezi ya no ve los ejércitos enemigos. Ahora Giezi ve los escuadrones de Dios. Lo que pasa es que los escuadrones de Dios siempre estuvieron allí, pero los ojos de Giezi no lo veían. Parece que lo que te altera la existencia es lo que tus ojos pueden ver. Escuche esto. Hay hombres que Dios les ungió el ministerio. Hay mujeres que Dios les ungió la voz. Hay gente que tiene el don de adorar, que tiene el don de cantar, que tiene el don de la prédica, que tiene el don de orar por los enfermos, que tiene el don de hacer plata. Pero hay gente que Dios les unge la existencia. Estoy como muy profundo ya, ¿no? Estoy como... ¿Sabe por qué usted no se murió con el COVID? A usted no lo matan ni 20 ni 30 COVID más. Porque a usted Dios le ungió la existencia. Eso es totalmente otra cosa. Hermano, el que menos posibilidades de vivir tenía soy yo. Yo nací enfermo, con una válvula del corazón cerrada. A los 3 meses me dio un ataque. Los médicos vinieron, lucharon por 30 minutos y volví. A los 6 meses me dio otro ataque. 45 minutos aparentemente muerto. Los médicos luchan y regreso. Al año de nacido ya habían varios dictámenes que decían que había una segunda válvula del corazón cerrándose. Al año de nacido me da otro ataque. Mi abuela, que eso era una señora panameña, una mujer de Dios de muchas horas de oración, llegó a casa. Cuando los médicos llegaron, lucharon y lucharon y lucharon. La abuela había salido de una verdulería a comprar frutas, verduras y algunos vegetales. Cuando la abuela regresa, han pasado 3 horas y media. Ella pregunta qué pasa y le dicen a ella que fulano muere. Ella dice no puede estar muerto, porque la Biblia dice que Dios no hará nada si no revela sus secretos a sus siervos los profetas. El yerno, que era malcriado, le dijo a ella: ¿usted cree que a Dios le importa decirle algo a una vieja como usted? Palabras textuales. Y ella le dijo: tal vez a ti no te diga nada, pero a mí me confía sus secretos. Una señora no sabe leer, no sabe escribir, usa delantal, tiene el cabello muy largo, negro, usa unas sandalias, chancleta le daríamos nosotros, le diríamos nosotros. Y la abuela dice: dámele un minuto en mis manos. Y todo el mundo se detiene y dice: pero ¿para qué lo quiere un minuto en sus manos? El muchacho está muerto 3 horas y media, tapado con una sábana. El yerno, enojado, lo destapó y le dijo: haga. La abuela lo toma, se lo lleva a su habitación. El yerno se va atrás de ella a ver qué va a hacer, porque a la gente ungida le llaman brujos y a los brujos le llaman profetas. Y la abuela levanta al niño y dice: Dios, tú me dijiste a mí que cuando él crezca estará delante de los hombres poderosos de la tierra. Me dijiste a mí que pondrá los pies en los 5 continentes del planeta. Tú me dijiste a mí que los muertos resucitarán. Me dijiste a mí que los ciegos van a ver y los mudos van a hablar. Y me dijiste a mí que este hombre, donde llegue, alterará el curso de las cosas. El yerno la está mirando. Y la abuela lo levanta y grita y dice: yo reclamo la vida de él. Dicen que casi hay entierro, porque el que casi se muere fue papá de un susto. Cuando el de 3 horas y media muerto está vivo otra vez y está llorando en los brazos de la abuela. La abuela lo baja, se lo entrega al yerno, que temblaba como que tenía Parkinson. Y el yerno sale corriendo y se lo entrega a los médicos. Los médicos no saben qué hacer. La abuela mira hacia arriba y le dice a Dios: no me gustan estas cosas. Sale, testifica, 51 personas se entregan a Jesús. Traen al niño en hora de la tarde y los médicos dicen: esto es un milagro. Pero un médico, un especialista en términos de neurología, se acerca y le dice a la mamá y al papá que el niño crecerá, pero que tendrá problemas de aprendizaje.
porque por la falta de oxígeno en el cerebro le dio muerte neurológica. Que el niño irá a la escuela, pero tendrá problemas serios. Lo que pasa es que ese médico nunca leyó Lucas capítulo 1, verso 37, porque nada hay imposible para Dios. El niño fue a la escuela, se graduó con honores, fue al colegio, se graduó con honores, varios títulos universitarios para no ahondar en eso. Tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de Harvard. La gente dice, ¿y ese hombrecillo chiquitillo, de dónde pudo Dios? Claro, porque era un improbable. Hoy tiene 53 años. Se me está cayendo el pelo, pero tengo fe de sembrarme pelo, hermanos. Porque Dios toma lo que no sirve. Y parece que el Dios de la Biblia es especialista en eso. Yo me he encontrado en los últimos casi 40 años de predicar el Evangelio, mujeres que dormían en las calles. Algunas de ellas las subí a mi auto y le pedí a algunas hermanas que me ayudaran, y en 2-3 horas se bañaron, se le quitó el cabello, se le quitaron los piojos, las liendres, se les puso ropa. He subido en mi auto gente defecada. He subido en mi auto gente que huele muy mal. Hace como 4 días me fui aquí, porque ahora me queda más cerca, y me fui a la zona roja. Y yo no quería comprar pollo, porque siempre voy y compro pollo y me siento con ellos allí y empezamos a cantar y a hablar. Pero se me sentó una mujer que yo no sé quién era, nunca la había visto. Se me sentó a la par y me miró y me dijo, ¿tú sabías que tú eres un escogido de Dios? Pero ella no parece profeta. Me agarró la mano, una mano muy huesuda y toda manchada así como de algo. Me agarró la mano y me dijo, profeta de Dios. Pero se supone que el que va a ministrar soy yo. Pero me están ministrando a mí. Y entonces, como yo no tengo problemas con llorar, me destapé a llorar. Y me miró y me dijo, Dios te ha entregado este país. Entonces me di cuenta que sin querer o sin saber, algunas veces aparecieron ángeles en nuestras vidas. Lo que pasa es que los ángeles tienen forma humana muchas veces. Porque los ángeles que llegaron a Sodoma y a Gomorra no parecían ángeles, parecían humanos. Entonces me detuve por un instante, porque los médicos decían que yo iba a padecer el corazón toda la vida. Yo no padezco de nada, hermano. Yo padezco de sueño y de hambre, hermano. Entonces por un instante yo me detuve y pensé en ustedes. Génesis 21. Pensé en Éxodo capítulo 2. Pensé en Jueces capítulo 6, verso 15. Pensé en 1 de Samuel capítulo 1. Pensé en David. Pensé en 1 de Samuel capítulo 16. Pensé en 1 de Crónicas capítulo 4, verso 9 al 10. Pensé en eso. Y si usted me permite y levanta la mano durante unos 10 segunditos, pensé en un muchacho que se llamaba Ananías, que le ponen por nombre Sadrach. Pensé en otro muchacho que se llama Misael, que le ponen por nombre Mesac. Pensé en otro que se llamaba Azarías y le ponen por nombre Abednego. Y pensé en una palabra, y la palabra es doquinazo, y es cuando Dios quiere perfeccionar áreas de nuestra vida. La otra palabra es peirazo. Peirazo es que hay problemas que a mí me ocurren en la vida, que el culpable soy yo, porque yo estoy como la ranchera que dice tropecé de nuevo y con la misma piedra. Bueno, no sé si es ranchera, que alguien me corrija por lo menos Kevin, que era bueno para andar en esos lugares, gloria a Dios. Pero la palabra doquinazo es que aunque tu nombre es Ananías, que significa Dios me ha protegido, y aunque tu nombre es Misael, que significa quien es como Dios, y aunque tu nombre es Azarías, que significa Dios me ha ayudado,
y te quieran cambiar la existencia. Yo pregunto en esta mañana, en esta tarde allá en su país, ¿cuántos de ustedes han pensado alguna vez en su vida que para qué seguir viviendo? ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida pensaron que su existencia es un fracaso? ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida pensaron que Dios no podía volver a levantarte? Yo levanto las dos manos y un pie, hermano. Pero parece que Dios está obsesionado contigo. Porque en vez de cortarte, más bien te unge más. En vez de desecharte, más bien te esconde más. Cuando más mal te has sentido es cuando más la gloria de Dios ha estado sobre ti. Has orado por personas, cuando no sientes unción es cuando más se sanan. Has orado por personas cuando menos sientes presencia y es cuando más maravillas hay. Parece que los improbables es un grupo de gente que muchos nacen fuera del matrimonio, que muchos vienen con trastornos a nivel emocional. Parece que los improbables son muchos que vienen de violaciones tanto emocionales como físicas. Parece que los improbables son aquellos que no encajamos en el sistema, que no podemos levantar las manos limpias porque alguna vez fumamos. Parece que no podemos levantar la boca porque alguna vez caímos borrachos. Parece que no podemos ni siquiera levantar la cabeza porque alguna vez pecamos de la manera peor. Pero este Dios es tan extraño que en vez de ponerte con la cabeza hacia abajo, más bien te pone una corona de favor encima. Y más bien te cubre por delante y por detrás. Más bien te unge de una manera extraña. Y es que no sé, pero a mí me parece que cuando los hijos son como más difíciles, como que uno los ama más. Y a mí me parece que así es Dios. Así es Dios. Así es Dios. Así es Dios. Todas mis hijas son especiales. Tengo 4 hijas. Pero hay una que es la mayor, que biológicamente no es mi hija. Pero si usted le dice eso, lo apedrea, hermano. Porque esa es más hija que las otras 3. Y de las otras 3, yo tengo un amor tan especial por esa mayor, casi que más que el de las otras 3 que sí son biológicamente hijas. ¿Qué cosa extraña? Todas mis hijas, si a mí me pasara algo algún día, todas corren, pero la mayor corre más que las otras 3. Ella trabaja para Microsoft y tiene un puesto muy elevado allí. Y entonces piden una historia. Y ella cuenta una historia de una niña que era una princesa, si no me equivoco, que está metida en un palacio hasta que aparece un caballero que la vuelve a ver. Y entonces al final ella termina diciendo que ese caballero es su papá. Y esa bendita historia le dio la vuelta al mundo. Y en Microsoft la tomaron esa historia como número 1. Porque es la historia de alguien que teniendo progenitor, el progenitor no da la cara, pero aparece otro que no tiene nada que ver en la vida de ella y da la cara y ocupa el papel de papá. Y a mí se me metió en la cabeza toda la vida que yo la protegía y estaba ahí con ella. Y si la mamá quería hacer alguna cosa, yo me paraba y peleaba, hermano. Porque a mí se me metió en la cabeza, claro, yo le puse mis apellidos y es mi hija, pero se me metió en la cabeza que así es Dios. ¿Por qué cree que Pablo dice que los miembros nuestros que parecen menos decorosos son los que se visten con más decoro?
Y le voy a leer algo que está en la Biblia, que me parece extraordinario. Me lo acaban de enviar. Si usted puede, levante su manita. Dice el Salmo 107, cambió la tempestad en brisa, como las olas se alegraron al ver el mar calmado, y Dios lo guió a puerto deseado. Y mire lo que dice el verso 13, allá por el libro de los Hechos. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a las costas de Creta. Está en plena tormenta el apóstol Pablo. Tienen 14 días de naufragio. Acaban de perder todo. Han tirado todo hasta que perdieron la esperanza. De pronto Pablo, que es una persona que va encarcelada, a nadie le interesa que él sea apóstol. A nadie le interesa que él ha orado por Eutico y Eutico ha revivido. A nadie le interesa que las cadenas se han roto en la cárcel de Filipo. A nadie le interesa eso. Aquí él es un reo. Pero ahora aparece Pablo una mañana diciendo que el ángel del Señor estuvo con él y lo visitó. Y entonces los que no lo escuchaban y los que lo ignoraban, ahora lo escuchan. Y Pablo se detiene y dice: el Señor me dice a mí que el barco en el que vamos se va a perder, pero que nadie de los que está aquí, que eran casi 300, imagine usted el tamaño de esa embarcación, que nadie de los que va aquí se perderá. Eso parece una figura literaria, es como que fuera una ironía. O sea, ¿cómo Dios te va a decir en plena tormenta que el barco en el que vas, que es lo único que te puede mantener con vida, se va a perder? Pero que ninguno de los que va ahí se perderá. ¿Sabe cómo se le llama eso? A eso se le llama una promesa. Una promesa que no tiene base donde agarrarse. La única base donde se puede agarrar es del aliento de la boca de donde salió. Y a eso se le llama fe. Fe. Porque si a usted le dicen que Dios lo va a bendecir, pero usted tiene recursos, usted tiene estudio, usted tiene un familiar, sí, pero que a usted le digan que Dios lo va a bendecir y usted vive coyol quebrado, coyol comido, eso tiene que ser una promesa que solo se sustenta en la palabra que salió de la boca de Dios. No tiene otra forma. Que a usted le digan o a mí que usted va a orar por fulano, que Dios lo va a levantar, que usted va a bendecir a mujeres que están caídas, cuando usted mismo siente que usted necesita tomar pastillas y tiene que recibir tratamiento porque usted no puede con la ansiedad, tiene problemas para dormir, el insomnio, esto, lo otro. Tiene que ser un milagro de Dios. No tiene otra cosa. ¿Sabe cuándo yo creo que Dios habla? Cuando los recursos míos no alcanzan para que una palabra se pueda cumplir. Ahí creo yo que Dios habló. Cuando lo humano desaparece, cuando Dios le dice a una mujer como Sara que ella parirá y ella ha perdido hasta el uso normal de tener una relación con su marido, allí aparece Dios. Cuando Dios toma a un hombre cobarde que está metido en un lagar por allá llamado Gedeón, y Dios le dice a ese hombre: varón esforzado y valiente. Y uno dice: qué valiente ni qué forzado tiene este. Lo que pasa es que el Dios de la Biblia ve las cosas distintas a como las vemos nosotros. Entonces yo me atrevo a creer, levante su manita acá, que aunque te han querido cambiar el nombre, quizás no te pusieron Sadrach, ni Mesach, ni Abednego, pero quizás te dijeron que nunca te levantarías. Quizás te dijeron tonto, quizás te dijeron tonta, quizás te dijeron fracasado, quizás te dijeron fracasada, quizás te dijeron bueno para nada, quizás te dijeron usted nunca va a llegar a nada, usted siempre va a vivir con esa desgracia, con esa tristeza. Quizás escuchaste al médico decirte que lo que tú tienes es crónico.
Quizás escuchaste al médico decirte, o al psicólogo, o al sociólogo, inclusive al psiquiatra decirte que lo tuyo avanzará y que a poco tiempo no solo será fármaco dependiente, sino que tu problema será mucho más serio. Pero el Dios de la Biblia en este día te dice a través de la palabra: tú no eres Sadrach, tú no eres Mesach, tú no eres Abednego, tú eres Ananías, que es el Dios que te ha protegido. Tú eres Misael, que es como Dios. Tú eres Azarías, el que Dios ha ayudado. El que Dios ha ayudado. Porque Nabucodonosor quiere borrar toda estirpe de la identidad de ellos, poniéndole el nombre de la diosa de Okú, poniéndole el nombre de cosas rarísimas. Por ejemplo, Baal era un dios semítico cananeo, era amo y señor de la antigua divinidad de los pueblos babilonios, caldeos, cartagineses, fenicios, asociado al Melcar, filisteos y sidonios. Acera era considerada la madre de todos los dioses entre lo babilonio y lo de Istar, originalmente llamada Atirat o Afridar, diosa de la fecundidad. Pero aparece un hombre llamado Elías y dice: aquí hoy se va a saber quién es Dios. Y los lleva al monte Carmelo. Y yo estudié ese tema por años, pero anoche me cayó un rema. Carmelo proviene de la palabra jardín, que es la palabra Carmel, y en el arabejo tenía que ver con una traducción que se llamaba los viñedos de Dios. Carmel en el idioma hebreo era un nombre que lo habían hecho famoso. Jezabel, y lo habían hecho famoso Acab. Lo habían hecho famoso en el mundo de las tinieblas, los que eran los profetas de Acera y los profetas de Baal. Pero a Elías se le revela que lo que un día fue el jardín de Dios, que lo que un día fue el viñedo de Dios, tenía que volver a florecer. Es decir, abro paréntesis, si algún día Dios me habló, estoy convencido que fue hoy. Levante su mano y escuche esto. Te llevaron a un monte, te llevaron a un desierto en los últimos años. Has estado en medio de una guerra. Los filisteos se levantaron y te quitaron el arca del pacto que tenías en tu vida. Capturaron la presencia, capturaron tus dones, capturaron tu ministerio, capturaron el gozo. Los sueños y las visiones que alguna vez tuviste se empezaron a desaparecer. Orabas por los enfermos, se sanaban, no ocurre nada. Adorabas y la gloria descendía, no ocurre eso hoy. Hasta hoy. Porque hoy Dios te regresa al Carmelo. Y el Carmelo que había sido corrompido volverá a florecer. Y los viñedos que ahora se habían convertido solamente en algarroba de las tinieblas volverán a producir vino del bueno, dice el Espíritu de Dios. Y donde quiera que tú estés, las próximas 24 horas serán horas dramáticas sobre tu casa, serán horas dramáticas sobre tu vida, serán horas dramáticas sobre tu existencia. Si yo soy profeta de Dios, esta noche habrán ángeles rodeando tu casa. Esta noche habrán ángeles rodeando tu vida. Esta noche y a partir de mañana lunes, algo se va a destapar. Es como si el río de Dios y el viñedo de Dios y la gracia y el favor de Dios escucha esto. Hace varios años que cualquier demonio del tamaño que sea se burla y se ríe. Hace varios años que estás atravesando el peor desierto de tu vida. No sé cuál es tu nombre, pero te pido permiso para llamarte David. Seas hombre o mujer,
Pero levanta tu manito. Escúchame, David. Tú eres el que no calificas para los hombres, porque naciste fuera de un matrimonio, porque tú eres el que no sacan. Tú no te pareces a Eliab, no te pareces a Abinadab ni a Sama, que son tus hermanos mayores. Ellos tienen corazas, ellos tienen armaduras, ellos tienen grebas, ellos tienen sandalias, ellos tienen espada, ellos tienen fuerza, tienen habilidad. Tú lo único que tienes es un armamento raro, tienes una onda, tienes la capacidad de tirar piedras, porque no te confían espada. Pero tú eres el David que le quitará la vergüenza a tu casa. Tú eres el David que eres el improbable. Eres el muchacho que en la conversación no opinas. Tú eres el que nadie espera. Y tú dices: pastor, pero tengo tantas debilidades. Todos las tiene. Elías las tenía. Pero a Dios se le metió en la cabeza que tú eres el improbable que Él va a levantar en los días finales. Y vive Dios en cuya presencia estoy, que hoy se termina el desierto para miles, que hoy se termina el día de la falta de agua viva para miles, que hoy se termina ese problema de ansiedad, hoy se termina ese problema de soledad, de tristeza, de ruina. Hoy se termina. Te marcaron desde niña, te marcaron desde niño. Tu madre, tu padre, alguien abusó de ti. Tu madre dijo que no llegarías a nada. Tu papá te marcó. Alguien en la universidad, en el colegio, alguien en la familia. Pero el Dios de los cielos en este día. Y tienes que atrapar esta palabra y levantar la mano alta. Y tienes que atrapar esto con todo tu corazón. Tú eres el recurso que yo he guardado, dice Dios. Tú eres el recurso que yo he guardado, dice Dios. Tú eres el recurso que yo he guardado, dice el Espíritu Santo. Tú eres mi recurso. Las visiones serán frecuentes. Los milagros serán frecuentes. A partir de mañana lunes, mira ese teléfono porque te van a buscar. Y tú vas a decir: yo sí. Tú vas a orar, tú vas a ministrar, tú vas a bendecir, tú vas a fluir en el poder del Espíritu Santo. Y grite con toda su fuerza, aunque sea para adentro: a mí Dios me ha ungido mi existencia. A mí Dios no me ungió un don, a mí me ungió mi existencia. Porque yo no debería de estar vivo, pero estoy vivo. No debería de estar viva, pero estoy viva. No debería de estar haciendo lo que hago, pero lo estoy haciendo porque a mí Dios me ungió mi existencia. Háganme la brujería que quieran. El miércoles pasado estábamos Dani y yo aquí. Yo trataba de cantar y Dani arreglaba los desafinados, los desafinamientos míos. Y estábamos por ahí. Llovió mucho ese día. Cuando terminó todo, habíamos tenido la bendición de que Joel y su esposa me han traído unas empanadas venezolanas poderosísimas. Y me llamaron unos profetas y me dijeron: Rafael, a ti te tienen un altar en la montaña del Sorte. Y los brujos en Sorte no se explican cómo tú estás vivo. Han ido al Machu Picchu a hacer sacrificios para matarte. Han planeado destruir tu existencia desde los Estados Unidos. Pero hay una orden en esta hora. En los Estados Unidos hay una orden. Y yo recuerdo que hacía como un año atrás, mi pastor, que es un anciano de 90 años, me dijo: a ti te han hecho varios altares en diferentes partes del mundo
para destruirte. Como no pudieron destruirte con enfermedades, van a tratar de destruir tu imagen a través de muchas cosas que van a inventar y todo lo que puede venir como difamación. Los brujos se están mordiendo los dientes. Han entrado en una confusión terrible, porque no van a poder ni podrán jamás. Le estoy hablando a los que estamos aquí, los miles que están conectados, porque tú eres un improbable. Los improbables no podemos mofarnos de nada. No podemos hablar ni siquiera del Salmo 1, porque nos daría vergüenza. Los improbables no vamos por la vida jugando de que somos muy santos, porque no lo somos. Los improbables somos la gente más defectuosa de la tierra, pero nos metimos dentro del corazón de Dios y de ahí no nos saldremos jamás. Todo el que pueda levante sus manos.